Antonio Zapatero, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por venir a este espacio de Telemadrid donde hablamos un poco de todo y sin prisas. Quien no te conozca, si hay alguien, tiene que saber que eres probablemente una de las personas que mejor conoce la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid. Formaste parte de ese equipo gestor que estuvo al frente de este toro que hubo que torear y además asumiste responsabilidades que van a pasar a los anales de la historia. Hablaremos del Hospital de IFEMA, por supuesto. Te vimos diariamente durante aquellos meses en aquellas ruedas de prensa interminables con Elena Andradas, con Ruiz Escudero, dando explicaciones sobre vacunas, contagios, propagación, aguas residuales, de lo que también hablaremos. ¿Qué está haciendo hoy Antonio Zapatero? Bueno, yo cuando acabé mi periplo en la consejería, volví a mi hospital de Fuenlabrada, donde soy jefe de servicio de medicina interna, y además recuperé mi plaza en la universidad. Soy profesor titular de medicina en la Universidad Rey Juan Carlos. Y además el presidente Feijóo me nombró secretario ejecutivo de Asistencia Sanitaria del Partido Popular. Con lo cual estoy entretenido, sin la tensión de la época previa, pero estoy contento, estoy bien. ¿Qué queda hoy del COVID? Bueno, de COVID queda muy poco. Mira, este invierno que estábamos pendientes de todo tipo de ingresos por gripe, por el VRS, virus respiratorio sincicial, y COVID, precisamente COVID ha habido muy poco. Es decir, y nos acordamos como diciendo, este canalla que nos hizo pasar tan mal hace unos pocos años, este año, por ejemplo, en el hospital nuestro ha habido muy pocos pacientes ingresados por COVID, ¿no? Del COVID queda lo que pasó, es decir, lo que yo creo que en la historia, que fue tremenda para este país y para todo el mundo, cambió el mundo. Y como enfermedad, pues queda una enfermedad que, como pensamos que podía ser, y de hecho así ha sido, una enfermedad que tiene un comportamiento ahora mismo para personas inmunocompetentes, la inmensa mayoría, muy banal, parecido a una gripe, y poco más, el recuerdo de lo que pasó. ¿Por qué el COVID ahora es menos agresivo que entonces? Bueno, es menos agresivo fundamentalmente porque era una pelea entre un virus desconocido que empezaba y tu sistema de defensa. No teníamos defensas. Éramos, por decirlo así, vírgenes para este tipo de coronavirus. Por tanto, en aquella época inicial hacía mucho daño, pero después de haber el número de vacunas que nos hemos ido poniendo, que han sido tremendamente efectivas y que han salvado muchísimas vidas, más haber pasado la infección alguna que otra vez, en nuestro sistema de defensa actual maneja el virus y si eres una persona con las defensas en situaciones normal, prácticamente no produce ahora mayor complicación. Esto es que prácticamente hemos desarrollado un sistema de defensa colectivo más poderoso a raíz de aquello. ¿Cómo era de esperar? ¿Así? ¿Cómo era de esperar? ¿Y esto es gracias a las vacunas o a qué? Gracias a las vacunas, seguro. Y gracias también, bueno, hay un trabajo que es muy mencionado del Lancet de hace ya un par de años, que hablaba de que habían salvado las vacunas en torno a 20 millones de vidas. Y luego también la inmunidad natural, es decir, haber pasado la infección también te da defensas. Y la combinación de ambos hechos es la que hace que ahora mismo, en el año 2025, haya pasado a ser una infección viral respiratoria, que es verdad que no tiene un comportamiento estacional como la gripe o el sincicial respiratorio, está todo el año, pero que no hace el daño que hizo hace 5 años. El 15 de marzo de 2020 empieza la pesadilla. El gobierno decreta el estado de alarma, empieza el confinamiento. Pero el COVID ya llevaba tiempo con nosotros, semanas o meses. ¿Cuándo te das cuenta de que esto ya no es un virus normal? Nos damos cuenta fundamentalmente, bueno, primero estábamos todos pendientes de lo que estaba pasando en China, entonces noviembre, diciembre. Siempre que surge una enfermedad nueva estás pendiente por si acaso. En este caso, además, el hecho de que fuese de transmisión respiratoria nos preocupaba más, porque son las que pueden generar mayor grado de infectividad. Pero la situación nuestra de preocupación en el hospital de Fuenlabrada, donde yo estaba, cuando estabas con los compañeros, era fundamentalmente viendo lo que estaba pasando en Italia. Italia está aquí al lado. Hay decenas o cientos de vuelos diarios con Italia y cuando veíamos ya pasar cantidad de vehículos funerarios y la ocupación de la UCI, cuando viendo lo que estaba ocurriendo, el tema ya empezó a preocuparnos. Yo creo además que probablemente en los primeros casos, ten en cuenta que no se tomaron muchas medidas preventivas en el sentido de que no teníamos no teníamos el sistema de diagnosticarlo, ¿no? Pero yo creo que probablemente los primeros casos en España pudieron llegar enero o febrero. Y mira, hay un dato, por ejemplo, que me parece interesante, y es que dos médicos de urgencia del mi hospital tuvieron un cuadro gripal muy potente, muy fuerte. Esto fue a principios de febrero. Cuando se pudieron hacer los test de anticuerpos que pueden diferenciar si has pasado la infección por vía natural o por la vacuna,
Estas 2 personas tenían anticuerpos por vía natural, probablemente, y habían pasado esta infección respiratoria a principios de febrero. Por tanto, yo creo que el virus probablemente debía estar ya con nosotros desde finales de enero, principios de febrero, en nuestro país, probablemente. ¿Tú no percibiste que los médicos, como cierto desconcierto en los médicos, que era esa la impotencia de qué es esto que está pasando, que empezaba la gente a morir y no se sabía cómo tratar? Yo creo que una de las cosas que más asustaba era el no saber cómo tratar la enfermedad, ¿verdad? Durante muchos meses ocurrió esto. ¿Qué crees que fue lo que empezó el principio del fin? ¿Las llegadas de las vacunas o el conocimiento del virus que ya sabemos cómo tratarlo? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia ahí? Las 2 cosas. Es decir, es verdad que al principio nosotros nos fiábamos por las series que publicaban en China. En China se planteó un triple tratamiento que incluía un antimalárico, incluía 2 antivirales y un antibiótico, con lo que ellos habían manejado teóricamente los pacientes en su país. Pero probablemente a los pocos meses nos dimos cuenta que ese no era el tratamiento más efectivo, sino que el tratamiento más efectivo cuando se producía la neumonía, la inflamación pulmonar, era fundamentalmente con esteroides y inmunosupresores. Aquello cambió ya mucho la supervivencia de los pacientes con afectación pulmonar. Y luego la llegada de vacunas a finales del año 20, especialmente para personas mayores, aquello ya cambió, empezó a cambiar, ¿no? Yo me acuerdo que nos llevamos un disgusto en la consejería cuando en el mes de mayo del 21 nos avisan de que una residencia que había sido vacunados los residentes, aparecen 26 casos de COVID. Y dijimos, otra vez, a pesar de la vacuna, habían recibido ya 2 vacunas, ¿no? Este grupo de gente. Pero pasó una cosa que nos dimos cuenta que el tema ya había cambiado, y es que ninguno de aquellos 26 pacientes, ninguno había fallecido. Es decir, que podías volver a coger la enfermedad, pero el grado de severidad ya no era el que tenías si no estabas vacunado. Y aquello ya fue en mayo del 20 cuando dijimos, ojo, que las vacunas yo creo que ya están situándonos en una situación diferente a la previa. ¿Crees que el gobierno arrastró un poco los pies en el sentido de que le costó asumir, reconocer la gravedad de la situación y minimizó los efectos? ¿Crees que lo hizo? Porque cuando él toma la decisión, el gobierno, de ya cerrar el día 15 de estado de alarma, previamente es verdad que había habido algún confinamiento en alguna localidad. La Comunidad de Madrid había cerrado ya los colegios, universidades, guarderías. Previamente fue una medida pionera en la Comunidad de Madrid, pero el gobierno a nivel nacional no había todavía tomado una decisión drástica. Le costó tomar esa decisión porque una semana antes teníamos partidos de fútbol, la manifestación famosa del 8 de marzo, mítines políticos donde se multiplicaron los contagios. ¿Crees que se tardó en tomar una decisión a nivel nacional? Sí, seguro, hombre, pero no solamente lo digo yo, hay un estudio de la Universidad de Oviedo que viene a concluir, un estudio que está muy bien realizado, que si hubiéramos tomado medidas un par de semanas antes, el número de muertos de aquí a primera ola hubiera bajado a menos del 20%. Pero no solamente eso, lo que echábamos en falta en los hospitales, que yo estaba allí en el mío de Fuenlabrada, era que nos faltaba material, es decir, que no se había hecho acopio de material, es decir, que el problema que teníamos con mascarillas, con batas, era demasiado obvio, ¿no? Y luego no se había hecho acopio también viendo lo que había pasado en Italia de material de intensivos, fundamentalmente respiradores, es decir, que no se tomaron medidas, o las que se tomaron fueron tarde, para intentar paliar aquella primera ola que fue terrífica. Las manifestaciones aquellas ya entonces ya llamaban la atención. Nosotros teníamos ya casos ingresados en Fuenlabrada cuando la manifestación del 8 de marzo y no entendíamos bien cómo se podía fomentar que se reuniesen decenas de miles de personas, ¿no? Aquello probablemente también generó muchísimos casos, ¿no? ¿Por qué crees que tardó tanto el gobierno en tomar estas No lo medidas? sé, no estaba en el gobierno de la nación. Lo que sí sabemos es que cuando se estableció con un primer periodo de aislamiento, los casos empezaron a bajar y con 2 bajaron mucho. Es decir, que probablemente en aquella, si se hubiera tomado una medida antes, el número de casos hubiera bajado, seguro. Pero insisto, que no es solamente una opinión mía, sino que está publicado. Y yo creo que eso fue uno de los errores, que hubo varios, pero este fue quizás de los importantes que se tomaron al principio de la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de la Nación. Bueno, el gobierno decía que tenía un equipo de expertos que al parecer no existieron o no sé qué pasó, pero expertos que hablaban con las comunidades autónomas. ¿Tú llegaste a ver esos expertos en algún momento? ¿Hablaste con ellos en alguna ocasión? No hubo expertos, eso estaba hablado con ellos y ellos reconocieron que no había expertos, no. Expertos tuvimos en la Comunidad de Madrid, es decir, al poco de llegar
nosotros a la consejería. Sí que montamos un equipo de gente a la que tengo que agradecer muchísimo su trabajo. Estamos representados todas las sociedades científicas en las que podían participar en el tema del COVID. Éramos como 18 médicos. Y mi agradecimiento, porque ahí tomamos muchas decisiones, las que se tomaron en Madrid, que iba por delante muchas cosas, fue gracias a la colaboración con todos ellos, ¿no? Por tanto, mi eterno agradecimiento. Nos valió para muchísimas cosas, aquello. Es decir, que yo recuerdo aspectos en los que Madrid fue delante, el tema de las aguas residuales, ¿no? Es verdad que esto fue en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente. Habíamos leído trabajos, fíjate que es curioso, ¿no? Como las aguas residuales pueden llegar a ser el gran espía. Es decir, que hay trabajos en Australia que decían que se podía saber si en determinados barrios se comía más carne, más pescado, más verdura, qué tipo de drogas se usaban. Es decir, que el agua residual es muy indiscreta. Y hablando con la Consejería de Medio Ambiente, que hizo un trabajo fantástico en el canal Isabel II, pues dijimos, ¿y el virus? Y entonces, a partir de aquello, eso nos ayuda mucho porque veíamos que cuando el nivel de virus en aguas residuales aumentaba, en 5 o 7 días se adelantaba al aumento de ingresos en el hospital. Otra pelea que tuvimos con el Ministerio, y eso lo tratamos con los expertos de la Comunidad de Madrid, el tema de test de antígenos. El mes de mayo de ese año, año 20, habíamos leído que hay un profesor en Harvard, Michael Mina. Michael Mina es de las personas que más aportó al manejo del COVID, que hablaba de unos test de flujo lateral, los test de antígeno, que decían una cosa que nos parecía muy llamativa, y es que el resultado estaba en 15 minutos. Yo me acuerdo que hablé con el doctor Candel, microbiólogo del Hospital Clínico, y el doctor Candel me decía, Antonio, tenemos que ir a por esto, tenemos que ir a por esto. Bueno, pues dimos ese primer paso, hablé con el consejero, con el doctor Enrique Ruiz Escudero. Digo, Enrique, no damos abasto, porque el problema que había en aquella época es que era tal la cantidad de pruebas de PCR que se mandaban a los hospitales que no tenían capacidad de resolverlas. Eran, pues te puedo decir, los hospitales más grandes, el Marañón, el 12 de octubre, a lo mejor el Ramón y Cajal, la capacidad de resolutiva podía estar en torno a 800, 900 pruebas diarias, pero podían recibir cada día 4.000 o 5.000. Así que aquí no dan cuenta que había tomado una medida, ¿no? Entonces, hablando con un grupo de expertos, decidimos, me acuerdo un lunes, me acuerdo perfectamente de esa tarde, que Madrid apostaba por el test de antígenos, ¿no? Se hizo un trabajo en común con las sociedades científicas de Madrid para que la gente entendiese el porqué y los protocolos. Se puso en marcha. Yo creo que aquello fue de lo primero que cambió el manejo del COVID. No digo solo en Madrid, que lo hizo, sino a nivel nacional. Y tendría que decirte, y eso mi querido consejero Enrique Ruiz podría contarte, la cantidad de pegas que nos puso el Ministerio de Sanidad para que se pusiera en marcha el test de antígenos. ¿Por qué existía esa confrontación constante entre la comunidad y el gobierno? Era constante cuando era un tema de salud pública. Bueno, nosotros además no pretendíamos hacer nada, había muy poca evidencia científica, ¿no? Pero nosotros procurábamos recuperar evidencia y aportarla para el manejo de la situación, ¿no? Aguas residuales, luego ellos se quedaron con la idea de las aguas residuales, y incluso este invierno la ministra planteaba aguas residuales para el tema de la gripe. Hicimos cosas que nos parecían, estudiábamos todo lo que salía. Es verdad que yo creo que se planteó, en vez de una gestión participada y basada en aspectos técnicos con la poca información que había, yo sí que sufría, y eso era para nosotros duro, el que era una cuestión que estaba excesivamente politizada, ¿no? Y eso yo creo que no era bueno, porque, y pongo como ejemplo el test de antígenos, si aquello cambió en la gestión de la pandemia, es decir, el poder hacerte una prueba y que en 15 minutos te digan si usted es positivo o es negativo, y si es positivo usted se queda en casa o se pone mascarilla, aquello cambió. Y fueron varias semanas para intentar convencerles que eso era una cosa que podía cambiar la gestión de la pandemia. ¿Crees que los aeropuertos fueron un coladero? Bueno, el virus el virus no estaba en España, el virus venía en los aeropuertos. El aeropuerto de Madrid recibe cientos de miles de pasajeros al año, ¿no? Y el tema de Italia era demasiado obvio, pero no fue Italia. El primer caso hubo en España, fue en Canarias y era un alemán que había venido. Es decir, que evidentemente el tema de Barajas, nosotros insistimos muchísimo en el tema del aeropuerto, y además tengo que decirte que como teníamos los pozos a los cuales drenaba el aeropuerto Barajas, los pozos del canal a los que drenaba el aeropuerto Barajas siempre tenían una cantidad muy alta de coronavirus, con lo cual era muy obvio, y por eso argumentábamos que había que tomar medidas en lo que se refiere a la entrada de ciudadanos por Barajas. Claro, las aguas residuales del aeropuerto. Sí, claro. Sabemos, el canal es una empresa fantástica. Y entonces nosotros teníamos el mapa de dónde drenaba. A la hora de tomar decisiones, cuando tomamos decisiones de limitar movilidad o contactos, nosotros veíamos no solamente los positivos, que los mirábamos en todas las zonas,
miramos las aguas. Y entonces los pozos que drenaban en Barajas los teníamos identificados y veíamos cómo estaban de nivel de coronavirus. Otro, por ejemplo, otra cosa que era muy importante, se empeñaba mucho también el gobierno de la nación en el tema de dar valor a todas las positividades de las PCRs. Bien, las PCRs se determinan en una máquina que es un ciclador, por decirlo así, es un robot, que es lo que hace son ciclos, ¿no? Entonces, nosotros nos dimos cuenta pronto que no es lo mismo tener una PCR con un ciclo muy alto por encima de 30 que una PCR positiva con un ciclo muy bajo por debajo de 20. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más baja, cuanto menos ciclos daba el ciclador, más cantidad de virus tenía aquel resultado, más cantidad de pruebas. Entonces, cuando el gobierno argumentaba que quería tomar medidas en relación con las PCR, pero diferenciar el grado de contaminación o de cantidad de virus que tiene cada. Las PCRs con ciclos muy altos, eso solamente quieren decir que son virus que se han quedado ahí, que no tienen capacidad infectiva, y eran las más bajas, las que eran más capacidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos un gráfico, más publicamos el trabajo, es un trabajo que ha tenido mucha repercusión en el mundo científico, como la carga viral de las PCRs era fundamental a la hora de marcar lo que nos venía después. Si las aguas nos marcaban 5 o 7 días de aumento de casos, los ciclos de positividad de las PCRs nos marcaban lo que iba a pasar en hospitales en las próximas 2 semanas. Y es que se clavó durante toda la pandemia, ¿no? Entonces, queríamos argumentar, ellos daban muchísima importancia a los positivos, y eran datos que teníamos que manejar desde el punto de vista científico, ¿no? Pero era muy difícil intentar convencerles porque había como una fijación que no era científica en relación con lo que Madrid decidía, ¿no? Había una animadversión ya por defecto hacia Madrid. Bueno, era nuestro trabajo. Yo no tenía mucha experiencia en gestión sanitaria ni en política, entonces yo me acuerdo que el trabajo nuestro era analizar todos estos datos y alguno más, porque mirábamos por todos lados. Yo me levantaba pronto, yo siempre me levantaba pronto, me levantaba muy pronto para ver cómo estaban los hospitales, cómo estaban las UCIs, las positividades, miraba cómo estaban las PCR, los CTs, miraba cómo estaban las aguas. Yo me levantaba así porque vivía bueno, que había que intentar poner todo de tu parte para sacar aquello adelante, ¿no? Y cuando tú querías aportar cosas que luego vimos que tenían mucho sentido, me acuerdo hablamos del pasaporte COVID, cómo nos pusieron con el pasaporte COVID. Y luego se puso pasaporte COVID para poder viajar por toda Europa, ¿no? Nosotros hablamos de ventilación, hicimos un documento en octubre del 20 sobre la importancia de la ventilación. Se nos criticó cuando decíamos que entendíamos que era una dificultad para los niños, pero más valía ese invierno pasarlo con las ventanas abiertas y pasando un poco de frío que tener los colegios cerrados. Es decir, que hicieron muchas cosas que nos criticaron, pero que luego se demostró que teníamos alguna evidencia para plantearlo y para hacerlo, ¿no? Y de repente un día te llaman por teléfono o te convocan a una reunión y te dicen, oye Antonio, tenemos que hacer un hospital de guerra en cuestión de horas, encárgate. ¿Qué haces? ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando te cargan algo así? ¿Por dónde empiezas? Bueno, fue una llamada de teléfono, creo que eran las 5 o 6 de la tarde, creo que era el viernes 19 de marzo, y la cosa estaba como estaba, porque, mira, yo por la mañana esa, la jefa de urgencias nuestra de urgencias, la doctora María Jesús Domínguez, me llama y me dice, Antonio, ¿has leído la prensa? Digo, no he tenido tiempo. Dice, pues mira, están diciendo que van a hacer un hospital de campaña en IFEMA, que van a montar 5.000 camas y 150 camas de UCI, algo así. Digo, pues yo dije, pues a lo mejor es la solución. Y dije eso porque ese mismo día, 19 de marzo, en mi hospital, que es un hospital tamaño medio, 400 camas, en la urgencia de Fuenlabrada había como 250 pacientes pendientes de ingresar con COVID. Bajé con María Jesús a la urgencia para ver cómo estaba el asunto y me llamaba la atención una cosa que me pareció tremenda y es, con semejante volumen de gente allí y lo que estábamos viendo, lo que más destacaba era el silencio que había en aquella urgencia. Silencio tremendo. Y entonces a los 10 minutos me llama el consejero, el doctor Escudero, me dice, Antonio, que estamos pensando hacer esto y que hemos pensado en ti para que vayas de director médico, junto al doctor Javier Marco y doctor Fernando Prados, de coordinador del este. Y dije, uy, Enrique, pues tenemos esto. Dice, bueno, y estuve pensando, digo, quizás sea la solución, o parte de la solución, ¿no? Ten en cuenta que en Madrid, en aquellos días de marzo tremendos, había todos los días en los de urgencia en torno a unos 2.000, 2.500 pacientes pendientes de ingreso por COVID, todos los días. Por IFEMA pasaron en
7 semanas pasaron casi 4.000 pacientes. Los primeros llegaron el mismo sábado, ¿eh? El mismo sábado 20 de marzo, llegaron a las 10:30 de la noche, llegaron los primeros 28 pacientes. Y a partir de ahí coordinamos con la consejería, como no puede ser de otra manera. Yo todas las mañanas recibía una llamada del coordinador y me decía, Antonio, ¿cuántos puedes coger? Te voy a mandar 200, 250, para que te hagas una idea, cada día. Porque un hospital como el mío, 400 camas, pues en 200, 250. Y era muy llamativo, es decir, que venían autobuses de autoescuelas, me acuerdo, tengo fotos, porque todo el mundo se portó fenomenal, todo el mundo aportaba, venían autobuses, bajaban 40, 50 pacientes. A la vez veíamos como el ejército, que tuvo un comportamiento ejemplar, como siempre el ejército español. Yo me estaba diciendo por el teléfono, Antonio, te mando 250, y yo miraba para las naves de IFEMA y tenía montadas a lo mejor 40 camas. Digo, uy, madre. Entonces era una pelea por montar camas, todo eso fue así los primeros días, para poder recibir lo que estaba llegando, ¿no? Bueno, y se pudo hacer. Teníamos problemas con todo el hospital de campaña, es decir, que había que organizarlo todo, había que intentar reproducir un hospital en las naves de IFEMA, ¿no? Entonces, montar un servicio de admisión, montar un laboratorio, el oxígeno, no había oxígeno en Madrid. Ese era un tema del que me gustaría hablar, o sea, el desafío del oxígeno, porque claro, en una nave tan grande, de las naves de IFEMA, no era viable poner una bombona de oxígeno al lado de cada cama, porque claro, las bombonas se acaban. Entonces, no era viable y además, probablemente el tratamiento más efectivo que había y que sí que hubo para el COVID era la oxigenoterapia, ¿no? Entonces llegamos allí y oxígeno no había porque estaba Madrid como estaba, ¿no? Y al principio nos dejaron bombonas de 50 litros. Pero claro, esos pacientes precisan flujos muy altos de oxígeno para ventilarse, para tener una buena saturación. Y entonces, si no podemos estar. Conseguimos el que nos pasaran unas bombonas un poco más grandes de 100 litros, que esas tienen mayor duración. Pero lo que ocurrió, y eso es una cosa espectacular, es que se puso un anuncio en redes y en medios. Eso fue el fin de semana que empezamos, el sábado. Y entre el sábado, domingo y lunes pasaron por allí como 300 y pico fontaneros, muchos con su cartera y su cosa. Por cierto, nadie presentó una factura de aquello, que yo tenga constancia. Y en 3 días se montaron 35 kilómetros de cableado de cobre, que se conectaron a 2 grandes cisternas, se pusieron de acuerdo las 2 empresas suministradoras de oxígeno que hay en Madrid, que aportaba hasta 50 toneladas de oxígeno. Y para el lunes del tercer día estar allí, ya disponía de poder dar oxígeno en cantidad suficiente a los pacientes. Ten en cuenta que el jueves de la semana siguiente teníamos ya en el pabellón 5 500 pacientes. Es decir que... ¿Eso es lo que bautizasteis como el espíritu de IFEMA? El espíritu de IFEMA es que tú no me llegabas tú allí, yo llegaba pronto porque a mí me gusta madrugar, llegaba pronto, y había 1000 problemas. Pero el espíritu de IFEMA lo que conlleva es que a la vez que había 1000 problemas te daban 1000 soluciones, de la forma que fuese. Es decir, todo el mundo estaba, es decir, éramos conscientes de que la situación era la que era y que había que intentar hacer lo que fuese para sacar aquello adelante, ¿no? Y entonces, en aquel contexto, bueno, que pasaba de todo, pues se consiguió que la gente se implicó, no solamente los que estábamos allí, sino la gente de fuera. Es decir, recibimos muchísima ayuda de muchísima gente, que fue fundamental, ¿no? Es decir, y yo creo que ese es el espíritu de IFEMA, es decir, el pensar que estábamos como estábamos, hay muchísimos problemas, pero se pueden hacer cosas para intentar sacar esto adelante. Todas aquellas personas que trabajaron de manera altruista, que eran autónomos, fontaneros, los que hacían las canalizaciones para el oxígeno, entiendo, y para la electricidad, para distribuir todos los suministros. ¿Cómo llega eso? O sea, de repente empieza a llegar gente. ¿Cómo es ese momento en el que te llaman, oye, que vengo aquí porque yo tengo una empresa de fontanería? Bueno, teníamos un ingeniero, Juanjo, que era el que coordinaba todo, que era Juanjo, era inasequible el teléfono. Juanjo echaba chispas. Juanjo coordinó todo aquello de una forma fantástica los primeros días. Y luego tampoco te olvides que IFEMA como empresa es potentísima. IFEMA es de las empresas mejores y más grandes que hay en Madrid y tiene personal propio que también se comportó de una forma excepcional. Es decir, que hay todo, no solamente viene de fuera, sino la propia IFEMA aportó su personal para poder hacer todo aquello. Y luego el ejército, es decir, que es que el ejército teníamos allí personal que hacían de todo, es decir, que era, entonces hubo mucha voluntad por parte de todo el mundo para sacar aquello adelante.
Las empresas de oxígeno, las dos principales empresas de oxígeno que hay en España, también trabajaron juntas cuando realmente son Sí, competencia. son competencia y entre ellas, desde el punto de vista comercial, evidentemente no se llevan demasiado bien, entre comillas, pero aportaron y se pusieron de acuerdo y montamos aquello. Vamos, yo tengo las fotos de aquellos grandes depósitos que eran como 50 toneladas de oxígeno. Aquello nos permitió, cambió la situación porque teníamos la tranquilidad de que los pacientes estaban oxigenados, ¿no? ¿Mantienes algún contacto? ¿Conoces algo de alguno de los pacientes, alguien, personas de allí? De los pacientes recibí mensajes después, cuando salían. De los que estuvimos allí, sí. De hecho, ahora es el 5º aniversario y estamos ya en un grupo de WhatsApp, probablemente para volvernos a ver. Nos vimos cuando habían pasado 2 o 3 años y ahora vamos a repetir para quedar para vernos. Sí, bueno, aquello era emocionante. Mira, yo me acuerdo que una vez me llaman a la puerta de IFEMA porque no sé quién venía alguien, y me encuentro un chico joven que estaba llorando, abrazado a la que entendía que era su madre, ¿no? Claro, lo que piensa en el contexto es que probablemente ha habido algún fallecimiento, es decir, que el padre o... Entonces pregunté al guardia de seguridad, digo, ¿qué es lo que está pasando? Dice, no, doctor, es que es la madre de este chico que llevaba sin verla 7 días, no sabían bien dónde estaba. La han dado ustedes de alta hoy, está como está, es decir, que estaba recuperada. Y ahí estaba, así que era una cosa, bueno, era lo que era, ¿no? Luego IFEMA hizo una cosa que también creo desde el punto de vista humanitario se puso por delante, porque cuando montamos el pabellón 7 y el pabellón 9, dejamos 4 locales amplios en cada uno de los 2 salas, para si algún paciente la evolución estaba siendo muy mala y había la posibilidad de que falleciese. En aquella época no se podía hacer, pero IFEMA lo hizo, era juntar a la familia en los últimos momentos con aquellos pacientes que falleciesen, ¿no? Tuvimos por suerte pocos fallecidos en IFEMA, pero hasta aspectos de esos en mitad de aquel lío que hubo, se tuvieron en cuenta y yo creo que son cosas que estaban bien. Bueno, allí, yo, que tengo grabado el vídeo, iban ahí gente a cantar. ¿No? Yo nunca he visto en un hospital los pacientes cantando, es decir, que dentro del sobrecogimiento que había en España, allí había cierta sensación de alegría de que estaban haciendo las cosas que había que hacer, ¿no? ¿Cómo era la vida en las UCIs? Dura, muy dura, supongo. Mira, la vida en las UCIs era muy dura. Yo antes de ir a IFEMA nos reuníamos los médicos del Hospital de Fuenlabrada en el salón de actos, podíamos ser 300, para analizar un poco lo que estaba ocurriendo. En Fuenlabrada los primeros casos ingresan el primer fin de semana de marzo. No sé si era el día 2 o el día 3. Y yo me acuerdo de una frase que dijo el jefe de la UCI, el doctor Joaquín Álvarez, que me impresionó, pero que luego entendí perfectamente lo que iba a ocurrir las fechas después. Alguien le preguntó sobre disponibilidad de camas de UCI, el respirador está igual, y dijo, va a llegar el día en que la cama que me quede libre tendrás que decidir si la quieres para tu hija o para tu madre. Eso era como estábamos, es decir, que... Y luego, desde el punto de vista personal, también era muy duro porque, estando allí, tanto en el Hospital de Fuenlabrada como en IFEMA, las llamadas para mí más terroríficas eran cuando te llamaba por la tarde un médico tuyo, que te decía, Antonio empezó con fiebre esta tarde, tú claro, decías, pues te quedas en casa, es decir, probablemente se habían contagiado, con los que tú compartías comida o compartías despacho o habías estado por allí. Es decir, que esa era la parte así más dura del... Igual pasó en IFEMA, en IFEMA también tuvimos pocos por suerte, pero también hubo médicos, enfermeras y personal que también evidentemente en aquel contexto se infectó y cuando te decían aquello era un aspecto duro, sí. Tal vez como colectivo profesional, la pandemia fueron los años más difíciles que nunca ha tenido un médico, ¿no? Es que nunca había vivido una cosa parecida. Fíjate, yo empecé mi residencia de medicina interna en el Ramón y Cajal con la colza, pero no era comparable, claro, no era comparable. Luego viví el inicio de la enfermedad por VIH, el SIDA, que generó una mortalidad también muy importante en los años 80, ¿no? Pero esto era distinto, porque esto era un nivel de contagiosidad tremenda, cantidad de pacientes y además con cuadros clínicos gravísimos, que no habíamos visto nunca. Yo me acuerdo, en mi servicio de medicina interna teníamos rotando un residente de medicina interna al Hospital de Valdemoro. Hay que recordar que el COVID en Madrid entró por 2 vías, entró por el corredor de Henares y entró también por el sur de Madrid. Bueno, parece que en relación con algunos hechos, pues, había iglesias evangelistas donde se concentran, cantaban, locales que no estaban demasiado viriados, no digo que fuese, pero que aquello influyó seguro, ¿no? Y este residente de Valdemoro, y esto es febrero, nos traía en su iPhone
radiografías de toras de pacientes jóvenes con unas neumonías que afectaron los pulmones y dices, ¿y esto qué es? ¿No? Es decir, que nunca habíamos visto una cosa así tan contagiosa y además con semejante grado de gravedad como lo que veíamos allí, ¿no? Las residencias es un tema que ahora, bueno, pues ahora vuelve a estar. Llevábamos 5 años hablando también de las residencias. Ayer, casualmente, un juzgado ha vuelto a sobreseer, a archivar una denuncia contra la Comunidad de Madrid por los fallecimientos en las residencias. El fiscal general del Estado ayer se pronunciaba sobre el tema de las residencias, decían que iban a seguir investigando cada uno de los casos. ¿Crees que es justa la crítica que se hace a la Comunidad de Madrid sobre el trato que se llevó a los pacientes durante esos años, de esos meses en las residencias? No, vamos, no solamente nos gusta, sino que da, vamos, y lo explico, Fire, vamos a ver, ya desde el principio de la pandemia y el resto de los años, lo que se vio es que la mortalidad, estas primeras publicaciones de los propios autores chinos, la mortalidad para pacientes por encima de 80 años y si encima tienen alguna enfermedad concomitante, como es la habitual, te digo, demencia, enfermedad cardíaca, pulmonar, estaba por encima del 50-60%. Es decir, era, en ese grupo de edad era donde se concentraba la mayor parte de mortalidad. Es verdad que también murió gente más joven, ¿eh? Eso es una cosa también a tener en cuenta. Entonces, yo me acuerdo de otro dato así que me parece importante, decir que es un poco, no es agradable, pero merece la pena contar. Yo, a los pocos días de llegar a IFEMA, la supervisora de enfermería me dice, Antonio, está pasando con los pacientes que vienen con se han hecho las necesidades encima. Digo, pues no sé, preguntamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y cuando preguntamos a los pacientes decían que no querían levantarse del sitio que tuviesen en el pasillo de urgencia correspondiente porque tenían miedo de perder la conexión de oxígeno, que era lo que ellos notaban que le estaban dando la vida, ¿no? Entonces había que estar en aquel momento para ver lo que estaba ocurriendo. Entonces, yo creo que en ese sentido merece la pena destacar hechos concretos. Primero, la Sociedad Italiana de Medicina Intensiva ya había hecho un protocolo en relación con las camas de UCI, quién podría utilizarlas y quién no. Protocolo que estaba pasado por el Comité de Ética italiano. Después aquí la Sociedad Española de Medicina Intensiva también hizo un protocolo que establecía hasta 4 grados diferentes de triaje, de clasificación de pacientes que se podían beneficiar o no, porque si vas a meter a un paciente con una mortalidad por encima del 60%, le estás quitando la posibilidad de que atiendas a un paciente de 30 o 40 años que a lo mejor puede salvarse, ¿no? Y luego hacemos los traslados. Yo me acuerdo cuando en el mes de junio revisamos traslados que se habían hecho de residencias a centros pediátricos en Madrid, había más de 10.000, ¿sí? Que se trasladaron pacientes, ¿no? De residencias a centros. Y luego otro dato que es muy importante y no se comenta es cuando uno analiza en aquella época los fallecimientos de personas mayores de 65 años, Madrid no está en la comunidad, ni mucho menos, estaba incluso por debajo de la media. Hay comunidades con un porcentaje de mortalidad 75-80%, Madrid está en torno a un 47% por debajo de la media nacional. Por tanto, yo creo que no es justo el achacar a la Comunidad de Madrid. Y de hecho yo creo que lo que mencionabas tú, el auto del juez dice que realmente lo que se hizo era intentar aplicar los recursos necesarios para aquellos que los pudieran necesitar. Había que vivir lo que estábamos viendo en aquella época y yo me pongo, porque es una frase que se me quedó grabada, la frase del jefe de servicios intensivos de mi hospital cuando dijo que la cama que quedaba libre tendrás que decirme tú si la quieres para tu hija o la quieres para tu madre, ¿no? ¿Crees que detrás de esta crítica constante puede haber lo que hablamos al principio, esa confrontación política, ideológica, más allá de lo sanitario, entre Madrid, el gobierno nacional y Madrid, esa pelea que ya se notaba en los primeros meses de la pandemia? Bueno, yo creo que cuando han pasado 5 años y miramos con el retroscopio, podríamos comentar el informe que sacó hace poco el Parlamento americano, ¿no? Madrid fue por delante del gobierno de la nación en la gestión de la pandemia, no me cabe ninguna duda. Madrid hizo cosas que fueron muy buenas para los ciudadanos de Madrid. La presidenta, que también yo creo fue una pieza clave en este contexto, tenía muy claro que aparte de la tragedia sanitaria que teníamos y que le preocupaba a ella y a todos, había una tragedia económica y social que estaba generándose, ¿no? Entonces Madrid puso en marcha medidas
que no entiendo por qué el gobierno, estados de alarma, que luego el Constitucional ha declarado como inconstitucionales y una serie de medidas, que querían intentar compaginar la gestión de la pandemia con la gestión, con la tragedia económica y social que estaba viviéndose, ¿no? Si a eso le añades la conflictividad política, el resultado era el que es, ¿no? Es decir, que yo creo que me gustaría que en este país se hiciese tiempo después y por persona independiente una evaluación de lo que se hizo en la pandemia. Se hizo un conato de ello, ¿no? Lo ha hecho Estados Unidos, lo han hecho más países europeos, podríamos hacerlo, ¿no? Y yo insisto, creo que Madrid hizo muchas cosas adelantándose al gobierno de la nación, buscando lo mejor para los ciudadanos de Madrid, no solamente desde el punto de vista de salud, sino desde el punto de vista también social. Es decir, recordar cuando se prohibían visitas a las residencias. Madrid, por ejemplo, y ahí el doctor Martínez Peromingo, yo creo que también fue un adelantado. Una cosa que hicimos muy pronto nosotros es ver el nivel de anticuerpos que tenían los ancianos en residencias. Porque ya sabíamos que si un anciano tiene anticuerpos, la posibilidad de desarrollarse una enfermedad grave era muy poca. Entonces, sectorizamos residencias en función de su nivel de anticuerpos, de tal forma que aquellos que tenían buenas defensas, permitíamos que la familia les fuese a ver. Porque dejar a una persona mayor sola en una residencia en ese contexto de miedo era terrorífico. Entonces, esos pasos se hicieron y se hicieron con base científica, ¿no? Yo creo que la labor que se hizo por el doctor Martínez Peromingo desde mayo cuando entramos en la consejería fue tremendamente innovando para evitar la soledad del paciente de residencias que podía recibir porque el sistema inmunitario lo permitía. Y claro, hicimos un estudio de serología a 50, 60.000 personas. Había que hacer el trabajo. Fue un trabajo que se hizo en el Laboratorio Regional de Salud Pública, la doctora Mar Carretero, pero se hizo. Y tenemos base para decir que a esas residencias se pueden hacer visitas. Se hicieron muchas cosas, eso el gobierno no lo hizo nunca. Entonces, se hicieron muchas cosas para intentar mejorar y paliar la tragedia social que estábamos viviendo. Probablemente no les gustó, no lo sé, decir que no lo sé, pero insisto, creo que Madrid hizo las cosas bien. Y no lo digo yo, es decir, que ahora cuando se evalúan y se ve la gestión de la pandemia por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, yo creo que se pone como ejemplo, ¿no? ¿Cuál crees que es el mayor acierto que llevó a cabo la Comunidad de Madrid en política? En la gestión de la pandemia, ¿te refieres? Sí, la pandemia. Pues se hicieron muchas cosas. Yo creo que, pero vamos, podríamos decir, el tema de los test de antígeno fue lo que cambió la gestión de la pandemia, y eso fue iniciativa de la Comunidad de Madrid. Las aguas residuales nos permitían averiguar lo que estaba pasando. El trabajo en residencias se hizo muy pronto para saber cómo era el estado inmunitario de los pacientes que permanecían en residencias para permitir establecer grupos para poder permitir visitas a las residencias. Los documentos llamando la atención sobre la ventilación, que también se hizo de forma precoz. Yo creo que hicimos cosas que no hacía el resto del país, ¿no? ¿Crees que descubrimos un Madrid, unos ciudadanos, se arrancó algo dentro de la tragedia, dentro del drama, se arrancó algo de ese espíritu del que hablábamos antes, en la ciudadanía? Hubo una especie de oleada de solidaridad, la gente se preocupaba por su vecino. ¿Tú crees que pasó algo así? Bueno, fue tremendo. Fue tremendo decir que probablemente te das cuenta que sacas la parte buena de muchísimas personas, ¿no? Luego cuando lees que gente quiso sacar así provecho de venta y mascarillas y cosas, dices, bueno, cosa fea, ¿no? Pero desde el punto de vista mayoritario, vamos empezando por todo, es decir, que no solamente IFEMA, es decir, que en mi hospital de Fuenlabrada la gente se acercaba para llevar respiradores o para hacer lo que fuese, es decir, que gente que trasladaba pacientes, y que se hicieron tantas cosas, la gente sacó tanto el lado solidario que yo creo que fue un momento espectacular. A mí me gustaría que todo esto no se olvidase, porque se hizo lo que te das cuenta que el ser humano cuando pone de su parte y nos vemos todos juntos a lo mismo, el ser humano y Madrid son demasiado potentes, ¿no? Son grandes. ¿Crees que ya vamos acabando, que llevamos ya, ¿crees que estamos ahora preparados? No digo mejor, porque antes no estábamos preparados, pero ¿crees que ahora estamos preparados para enfrentarnos a un COVID? Me gustaría responder que sí, pero tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Yo creo que hay cosas que no hemos avanzado. Hay un estudio que hizo la Agencia Europea, la EMA, de aspectos en los cuales yo creo que hemos avanzado poco, ¿no?
Entonces, creo que el aviso del COVID, digo porque hace poco estamos con la gripe aviar, el H5N1 en Estados Unidos, gente muy expuesta al ganado o aves, ha habido casos y con mortalidades altas. Es decir, que las cosas pasan y seguramente pasarán cosas, ¿no? Otro metaneumovirus que ha habido en China, aunque ese probablemente tenga menos trascendencia. Entonces yo creo que lo que pasó debía haber hecho que este gobierno tomase a nivel nacional medidas para que todo lo que nos faltó en aquellas semanas terroríficas de febrero, marzo, abril, mayo del 20 no volviese a ocurrir. Antonio Zapatero, muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos. Un placer y a vuestra disposición.